soy Ingrid. Yo soy Kelly y esto es ¿Qué pasa si lo hablamos? Bienvenidos a esta segunda parte de los duelos, el programa de los duelos. Acabamos de grabar el primer programa de los duelos que pensamos que iba a ser corto, que tanto se puede hablar, y bueno, yo terminé echando el cuento de mi vida y de mis operaciones y estas cositas. Que estuvo muy bien. Estuvo súper interesante, no tenía mucho tiempo que no hablaba de eso, y siento que nos quedamos cortos, entonces dijimos, vamos a hacer una segunda parte. Aquí está la segunda parte, para los que quedaron queriendo saber más cosas acerca del duelo y de cómo manejarlos. Entonces, ¿qué otros duelos existen? Bueno, creo que partimos diciendo que al final estaba el duelo de pérdida de algún ser querido, pero también estaba el duelo de las relaciones de pareja, de amistad, con los vínculos al final, pero que salen de tu vida, pero no por una muerte, sino simplemente porque se rompió algo. Okay. Y también están los duelos internos de cada uno que uno atraviesa a lo largo de la vida y que es como morir a una versión tuya para seguir creciendo. Es como, ok, rompo un paradigma mental para abrirme a otra posibilidad y me desafío a un nuevo aprendizaje. Okay. Entonces eso también se toma como un duelo interno, o muchos le llaman la noche oscura del alma, o como morir muchas veces en una misma vida. O sea, que nosotros morimos a nuestra misma versión desde el ego, muchas veces en una misma vida, para poder evolucionar. O sea, lo único que tenemos como seguro cuando nacemos es la muerte. Obviamente. Y la vemos tan mala, pero es la única que nos permite evolucionar. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno está joven uno no le tiene miedo a nada. Y no, sí existe. O sea, es finito. El momento de vida es finito. Vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero la idea es transitar lo mejor posible la vida mientras estemos aquí, mientras estemos en ella. Lo que pasa es que nos dejamos llevar. Cuando estamos viviendo en automático no estamos conscientes de eso, y cuando somos adolescentes, que estamos en nuestros 20, tampoco somos conscientes de eso. No estamos... estamos en automático. Sí, además que como que no vemos quizás la vida muy idealista, muy de lo que nos muestran, y no hacemos consciente, como decías tú, que al final uno atraviesa por muchos procesos en la vida para crecer. Y es como que no vamos repitiendo lo que nos están mostrando, pero la vida la tenemos que diseñar nosotros. Nosotros tenemos que colocar hacia dónde nos queremos dirigir. Exacto. Y al final, los duelos en sí es parte del camino que nos viene a enseñar, que al final los duelos nos enseñan mucho porque sufrimos. Y los seres humanos aprendemos la gran mayoría del tiempo de aquellas cosas que nos significa dolor o un sufrimiento, lamentablemente, pero es así, es de las cosas que más aprendemos. Sí. Entonces, yo creo que el que diga que no ha sufrido una ruptura, ya sea matrimonial, de una relación que ha tenido, aunque sea corta, igual hay una ruptura ahí, y hay un duelo que hay que atravesar. Porque eso es algo que... Claro, es que no importa si pasaste 10 años con una persona o pasaste un mes, al final... es igual de válido. Claro, es igual, es válido, y es igual de válido, valga la redundancia, que sientas dolor y que sientas tristeza porque se acaba. O sea, se acaba una parte de tu vida, te idealizaste un montón de cosas, porque uno siempre se idealiza y se monta en una nube con una persona. Entonces, cuando se acaba, independientemente de las razones por las que se termina la relación, hay un duelo. Hay relaciones que terminan como que en mejores términos que otras, pero en el proceso igual... es que al final lo vives tú sola, porque al final... y es algo como muy individual de cada persona, y como tú quieras sacarle provecho en el buen sentido de transitar eso para tú encontrarte contigo, porque yo lo veo y lo viví como una muy buena oportunidad para conocerme, para sentarme a conocerme nuevamente. Claro, pero ves, si yo te hubiese conocido cuando tenía 25 años, ya hubiese ido al Tíbet, hubiese hecho el voto de silencio durante un año, ya estuviese más adelantada, porque cuando uno no pero tiene... ojo que esto yo no lo hice hace muchos años atrás. No, yo sé.
Ingrid, no quería echarte para la calle, quería dejarlo así. ¿Qué van a pensar la persona que soy una iluminada? Nosotros, los que somos cercanos a Ingrid, los que somos parte de su familia, siempre decimos que Ingrid está más elevada que todos nosotros y que queremos ser como ella cuando seamos grandes. Y yo bajo esa nube al tiro. Exacto, ya nos pincha la emoción. Pero es porque, bueno, tú te decidiste más conscientemente a hacer, o sea, de esa tragedia, por así decirlo, que estabas pasando, sacarle provecho y decir, ajá, dale, ¿qué es lo que voy a aprender de esto? Ah, no, pero yo también lo hice. Tú también lo hiciste, ¿no? Si las dos hemos atravesado por esto. Mi cerebro y que, mira, no, sí, claro, en mis 25 años no lo hice, porque no tenía las herramientas. Claro, en ese momento no tenía las herramientas. Pues, tuve que ser un año de noviazgo con una gente, saludos. Y Esto va a ser chistoso. esto va a ser chistoso, muy pocas personas lo van a entender, pero bueno, muchachos, así es esto. Cuando hagamos estos episodios que sean pagos, que tengamos en la página web episodios de que sean pagos, bueno, hechos para la calle más gente con nombre y apellido, pero mientras tanto no. El punto es que nosotros fuimos novios un año y dejándonos tuvimos 5. Imagínate. Y nos volvimos a reencontrar en otro país como 4 años después. Entonces, y todavía había un duelo allí que atravesar y habían cosas que hablar porque, bueno, el drama era parte de nuestras vidas. Uh-huh. Pero yo no tenía herramientas a los 25 años. Lo que hacía era hacer drama y quejarme y, ay, ¿por qué esto me pasó a mí? Y perdí peso, dejé de escuchar música con letras porque esa gente dedicaba muchas canciones. Entonces, sí, drama. Era una novela de Delia Fiallo. Y mucha gente que, ¿qué? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, eso pasó, gente, pero yo era muy reservada. Es que claro, es como, o sea, traemos el duelo de pareja porque al final es algo muy interno de cada persona. Cada persona lo vive muy en silencio y de acuerdo también a las herramientas y a la contención que tengas cerca. Claro. Porque al final si tú no pides ayuda no va a llegar y no va a caer del cielo. O sea, tienes que de algún modo tú gestionar esa ayuda o ver cómo vas a transitar eso, porque al final yo creo que el duelo es una de las cosas que sí o sí tienes que transitarlo, si no, o sea, si puedes, con compañía de alguien, o sea, que te vaya guiando, que te vaya ayudando en el proceso, sí. Porque no es fácil. Uh-uh. Y eso determina mucho cómo tú puedas enfrentarte a las relaciones futuras. Entonces, es importantísimo. Mi cerebro sigue diciendo, hay flashback de mí, porque también, cónchale, esto se pone gracioso. Esto es muy gracioso. Bueno, estos somos nosotras. Así somos, así son nuestras conversaciones. Cuando tú no tienes herramientas, cuando tú no tienes esta humildad de pedir ayuda profesional, o incluso los amigos, o sea, porque yo no les dije esto a mis amigos. Yo lo que hice fue hundirme en la rumba y el alcohol. Por mucho tiempo. ¿A dónde te llevó eso, Kelly? A una sala de quirófano, a una operación. Pero eso contribuyó. Porque yo no quería sentirme mal. Yo no quería sentir tristeza, yo no quería... Por eso dejé de escuchar música con letra y me pasé a música electrónica. Eso fue lo que yo escuché durante un año entero. Imagínate que al final, cuando pretendes hacer como un cambio como para un poco tapar eso, tampoco funciona. No Entonces, funcionó. Al final, hay que atravesar el duelo, o sea, hay que enfrentar eso y al final, yo creo que las relaciones de pareja en sí te vienen a enseñar mucho. Es que son tus espejos. Claro, y te vienen a enseñar un montón de cosas que no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo, con las cosas que permites, uh-huh. Las cosas que pasas por alto, lo que te callas. O sea, hay un montón de cosas que al final tú lo analizas y repites muchos patrones de la familia. Claro. Entonces es de verdad impresionante cuando uno analiza, pero desde una perspectiva cuando positiva, ya cuando claro. Cuando ya tú sanaste esa herida, cuando ya tú sanaste esa relación, cuando ya tú hablaste todo lo que tenías que hablar, se dijeron todo lo que se tenían que decir, ya no dieron para más, ya, finito. Ahí es que tú
haces terapia, obviamente, entiendes un montón de cosas y llega un punto en el que si quieres darte la tarea, porque en esta semana me acordé que hace un año tú me hiciste una terapia y me mandaste a revisar mis relaciones de pareja. Me acuerdo. Fue por esta época. Y yo descubrí un montón de cosas que no me acordaba que había vivido. Y que agradezco haberlas vivido. Porque las viví, las tuve allí. Solo que esa vida que me estaban ofreciendo no era la vida que yo quería vivir. Ujú. Entonces, uno tiene que tomarse el tiempo de analizar las cosas. Porque si tu relación de pareja actual está teniendo problemas, están atravesando por una crisis, tienes que revisarte tú como persona para ver en dónde están fallando e irse un poco a, ¿será que yo este patrón de conducta lo he tenido con otras parejas? ¿Será que otras parejas también me han mostrado estas cosas que me está mostrando esta persona actualmente? ¿O será que yo quería otras cosas en la vida y no las estoy logrando, pero esta persona me está mostrando esas carencias que tengo? Uno tiene que tener mucha cabeza fría. Yo hace un año no tenía cabeza fría, pero igualito hice la tarea. Y yo creo que más que cabeza fría es como observar Eso. tu vida o Ujú. tu vivencia desde, yo siempre digo, hay que elevarse un poco en el sentido de, ok, veo la escena. Hay que salirse Claro, del drama. cuando yo digo elevarse es como casi si fueras a ver una obra de teatro. Eso. Tú estás viendo tu vida Ujú. desde afuera y estás viendo esa obra de teatro. Estás desde el observador Con todas sus consecuencias. y cuando observas esa realidad, tú dices, pero yo, o sea, yo me hago cargo de estas palabras, yo he producido, o sea, yo he atraído esta realidad a mi vida y no es que el destino se cruzó en mi vida y creó esto, o sea, No, eso es romantizar, que sí, pero no, yo lo traje. sí, uno atrae todo, entonces somos consecuencia de lo que pensamos, de nuestras creencias, de todo lo que empezamos a repetir, entonces es, de partida yo creo que es muy importante cuando tú empiezas a chequear cuáles son los vínculos que tenían tus papás, cómo se relacionaban, cómo realmente construyeron su relación, cómo veían, por ejemplo, el tema de las discusiones, que es algo que a mí, y de la comunicación, porque al final el tener diferencias, yo por mucho tiempo, creo que esta conversación, mi hermano se van a acordar porque yo la tuve en Navidad, de hecho, para Navidad nosotros damos ese, bueno, no discurso, pero es como que sería importante trabajar en el año. Y creo que una de las cosas que mencioné era como que aprendamos a comunicarnos. Porque me llevó tiempo comprender que a mí era algo que me costaba ver como positivo cuando habían diferencias de opinión. Y eso me afectaba en todos los ámbitos de mi vida, tanto en lo personal, en lo profesional, o sea, es algo que porque a veces uno dice, no, solamente tengo este problema en la relación. No, eso también está en tu mundo laboral. Claro. También está en tu familia. Sí. Entonces está en todos lados y cuando tú empiezas a analizar eso, dices, pero es que yo tengo una percepción de que cuando hay diferencia, está mal. O sea, no puedo seguir hablando. O sea, prefiero evitar esto para no tener una confrontación. Una complicación o... Entonces empiezas a analizar fino el tema de las relaciones y yo lo analicé así, o sea, analicé la relación que tenían mis papás, cómo se comunicaban, cómo era la relación de mis abuelos, cómo se formó esa relación, cómo realmente terminó ese vínculo que ellos tenían. Y así empecé a hilar muchas cosas y al final repetimos patrones. No culpo a mis papás, porque al final uno absorbe, o sea, nosotros somos muchos hermanos, y cada uno ve las relaciones de diferentes maneras. Porque yo tuve un papá, no sé, supongamos con 28 años. Cuando yo nací, mi papá tenía 28. Pero otros hermanos de mi papá nacieron y mi papá tenía 30 y algo. Entonces, es diferente, mi mamá también. Entonces, la forma de crianza, o sea, ellos habían evolucionado a su tiempo. Entonces, al tener diferentes papás en diferentes tiempos, uno los ve diferente. Sí. Y ve diferente también el vínculo de la comunicación. Pero creo que algo que a mí de verdad, y que creo que es de vital importancia, es cómo tú observas la comunicación. Si eso fluye o no fluye. Si eso realmente se sientan a conversar y a dialogar alguna diferencia. Si eso no se da, uno lo repite. Y
Y es algo que a mí me impactó mucho porque cuando lo trabajé a nivel personal, lo pude trabajar también a nivel profesional. Claro. Decir, oye, esto no es personal, esto no me lo voy a tomar personal porque, y si te molesta, tomarlo, y de hecho yo desde ahí en adelante empecé a tomar la vida. Si esto está en mi vida es por algo, es porque no me está mostrando algo que tengo que trabajar en mí. Y creo que me costó mucho tiempo darme cuenta de eso. Y me acuerdo que en ese tiempo empecé a practicar una técnica que amo mucho, que es Ho'oponopono. Ujú. Y yo me apoyaba mucho en los mantras de Ho'oponopono para mantener esa visión de la vida. O sea, para decir, ok, lo que tengo al frente es algo que yo no lo quiero ver. Y no quiero de ver de mí, no del otro. O sea, si algo me incomoda del otro, es algo que a mí me incomoda de mí, que yo no quiero aceptar de mí. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a mirar así la vida, cambia todo. Porque yo tenía un conflicto, voy a aclarar acá para que se sirva más de ejemplo. Yo tenía un conflicto con las relaciones con... Yo veía mal el conflicto. O sea, si había una diferencia, ya era un conflicto y yo no sabía cómo enfrentar un conflicto. Ujú. Entonces, cada Pero es que vez... tú evitabas eso. Y claro, yo evitaba el conflicto. Entonces, para mí, mejor que no existiera. Claro. Pero tampoco arreglaba nada, porque no estaba enfrentando nada. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es duro. Porque tú dices, he estado escapando toda mi vida de un conflicto porque es algo que no me gusta. O sea, no quiero repetir. Pero sin embargo, lo repito Claro. porque escapo. Exacto. Entonces, cuando te encuentras frente a eso, tú dices, oh, qué duro lo que estoy repitiendo. Yo estoy... Porque, ¿Cómo es que dices tú? Me está cayendo la teja. Porque, ¿cómo es posible? Mira, no sabía. no sabías. No, Es una premisa para la Kelly. no. Y para mucha gente. Claro, lo que pasa es que nosotras tenemos como 5 años, casi 6 conociéndonos y nosotras nunca hemos discutido por absolutamente nada. Mm. Y siempre es y que no, yo cuando crees que quiero ser como Ingrid, Ingrid siempre está impolupta, Ingrid no se altera por nada. Y mira que nos han pasado cosas y Ingrid se lo toma siempre con la mejor actitud, con la mejor, siempre está meditando, siempre está, claro, ella está iluminada y que no, lo que estaba era evitando el conflicto. Mira tú. Sí. Y me costó mucho cómo atravesar eso. Yo creo que es algo que me costó trabajo verlo. Porque una cosa es cuando tú lo tienes enfrente y está ahí y no lo quieres ver. Claro. Entonces es como cuando uno dice, tienes que ver las señales. Y cuando tú ves en tu vida muchas situaciones que se ven en tus relaciones, en el trabajo, en la relación con tu familia, o sea, y la única persona Así, el único, que se repite sí, el común eres tú. en toda la escena, Claro. la estrellita era para... Eras Pero tú la que tenías que trabajar algo. claro, y cuando tú trabajas, las cosas te dejan de afectar. Porque al final ya aceptas que es algo en ti, que tienes que trabajar, que tienes que... Y cuando digo trabajar no es que me voy a poner a hacer ejercicio, sino que es observar. Y realmente cuando es un trabajo interno, primero es aceptar. O sea, aceptar que sí es algo que te cuesta, que no sabes. A veces el reconocer que uno no tiene las herramientas, pero que sí está abierto a comprender esa realidad, yo creo que dar apertura para que la vida te ponga las herramientas o las personas o las circunstancias adecuadas para aprender Ujú. es la forma de aprender, porque uno no tiene todo. Yo creo que yo aprendí esto con Ho'oponopono, porque como uno limpia tanto las memorias Claro. de la familia, del árbol, claro, yo empecé a limpiar algo así como que yo creía que era Ujú. y empezó a aparecer esto. Entonces yo dije ya, y No claro, es por aquí, es por aquí. claro. Sí. Entonces a veces uno dice, no, si es por acá, porque le pone la mente a analizar cosas. Entonces Ujú. yo decía, no, debe ser el amor propio. Démosle con el amor propio. Ujú. Pero era por otro lado. Claro. Entonces, siempre la vida al final te conduce, porque quizás si no hubiese trabajado esto u otro, no hubiese llegado allá. Claro. Entonces es como que uno va por fase a medida que va avanzando en la vida. Pero para mí, las relaciones es algo que me ha enseñado muchísimo. Mira tú.
y que yo creo que si no hubiese sido por eso no estaría hoy día hablando contigo y contando esta historia. No, es que estoy en un tacón y sin tapita. Pero qué importante, porque mientras tú relatabas eso, yo pensaba que también en mi familia poco, o sea, en mi familia hablamos mucho, pero realmente no hablamos de lo que es importante. Ujú. Entonces, eso es un trabajo que quizás yo tenga que hacer el día que vuelva de visita, que vuelva otra vez a mi casa, a estar con mi familia, porque sí nos funcionó a todos eh, que yo tomara distancia, que yo me fuera y colocara Es que eso ayuda mucho. países, sí, países de distancia. Ayudó a nuestra relación. Mi relación con mi mamá mejoró, mi relación con mi papá mejoró, con mis primas, o sea, mejoró en un 100%. Y los que no, pues no, y ya está. Ya sabía que eso no iba a mejorar y está bien. Pero con los que sí me importaba, mejoró y fue gracias a que yo puse distancia. Porque yo siempre me sentí el bicho raro de la familia. Yo Ujú. siempre veía las cosas desde otro cristal, yo siempre veía las cosas con otra perspectiva, siempre fui analítica, siempre, siempre. Entonces yo me sentía que no encajaba con ellos. Entonces en un momento había tantos conflictos que yo decía, si yo soy la única que lo está viendo diferente y yo soy la que se siente mal estando aquí, entonces la que se tiene que ir soy yo. Y pasaron tantas cosas que yo dije, me voy. Y me fui. Y creo que no se lo tomaron como... O sea, cuando yo dije que me iba, quizás no lo tomaron en serio. Porque tenía tanto tiempo diciendo que me iba y no me iba, que cuando fue una realidad fue como, no, no se va a ir. O también sería otro pensamiento que habrán tenido como, bueno, se va a ir 2 meses y ya, y Y regresa. regresa. Y ya está y no pasó nada. Y esa era una de mis Mayores miedos, ¿no? claro, de mis mayores miedos cuando estaba en Argentina fracasando. Yo decía, no puede ser que yo me regrese. Pero mira, es como cuando a veces, yo creo que esa palabra es clave, fracasar. Porque muchas veces cuando quizás tú pensabas, por ejemplo, cuando rompes un vínculo con una persona, fracasaste. Ujú. Y no. Pero no No. fracasaste porque al final está, o sea, era lo que necesitabas para madurar, para de verdad detenerte y decir, ok, Ujú. ¿qué es lo que aprendí de acá? Ujú. Y qué era necesario para avanzar. Y Ujú. quizás tú al tomar distancia, quizás tener ese miedo, te aferraste mucho a dar lo mejor de ti para Ujú. no Para que no eso volver, pasara. claro, porque si algo tengo yo es que, mira, no les voy a dar la razón. No, mentira, cuando la gente tiene razón, bueno, yo doy la razón. Lo que me ha pasado últimamente, en los últimos 20 años, es que la gente siempre me dice, es que tú tienes razón. Yo quiero que me dejen de decir que tengo razón. Yo quiero que hagan las cosas bien para que yo no tenga que decirles cómo hacerlas. Eso es lo que... Ese es uno de los propósitos de este año que tengo. Que la gente aprenda a hacer sus cosas sin yo tener que decírselas. Pero yo creo que ahí es cuando al final uno deja de ser como de solventar una necesidad de los demás, porque ahí Ujú. también es algo que creamos nosotros. Claro. Porque al final cuando uno va y está como salvador de otros, una, mal acostumbras Ajá. y otras estás haciendo, cubriendo una necesidad que es propia de otra persona. Entonces, al Sí. final uno no hace un favor, sino que al final lo que lo que estás haciendo es quitándole el poder a esa persona De resolver. de que se empodere y Sí. resuelva sola. Sí, sí. Y eso, bueno, tú y yo de eso tenemos mucha tela para cortar. 2 capítulos. Exacto. Pero, pero eso sirvió, o sea, sirvió que al final yo tuviese esos miedos y que al final yo dijera y fuese tan testaruda como soy, de no, yo voy a lograr las cosas y lo voy a lograr. Y al final yo no es que trabajo en una multinacional, no, yo trabajo haciendo pan. Y eso me ha dado
bueno, hago otras cosas más administrativas, pero eso me ha dado la libertad y la solvencia económica para yo vivir como yo quería vivir. Claro. Y es maravilloso. Entonces es quitarse un montón de estigmas de la mente, porque cuando uno emigra tú dejas de ser quien eras y empiezas a ser una persona nueva. La migración te rompe de formas que tú no sabías que podías romperte. Y si lo ves como una tragedia, te puedes quedar allí. Pero Es que al yo lo final vi es que al como- final tú atravesaste el duelo, o sea, Sí. decidiste vivir el duelo Ujú. y quizás ni siquiera consciente de que lo estabas No. viviendo. No estaba consciente. Yo empecé a ser consciente hace un año. ¿Te acuerdas cuando yo estaba estudiando todo lo del árbol genealógico Ajá. y te dije, cuando llegué a la parte de inmigración, me acuerdo que te mandé, eso te dije, el duelo de inmigrar. Ajá. Y dije, oh, ¿la que le habrá vivido este duelo? Y te lo mandé. Sí. Bueno, es que de todas las cosas que tú has estudiado siempre me mandabas. Además que yo estaba en momentos como, estoy bien, estoy tranquila. Y Ingrid me mandaba un texto de un libro y yo, no, estaba muy tranquila. Pero eso es parte de... Lo que pasa es que yo hace un año decidí muy conscientemente, o no tan consciente, de yo voy a vivir esto porque yo quería tener una mejor relación conmigo. Y para yo tener una mejor relación conmigo, todo lo que la vida me estaba mostrando enfrente, tenía que vivirlo para yo entender. Mira, yo no puse estos límites, yo me convertí en esto cuando yo no soy esto, yo dejé de ser realmente quien soy, yo evité estas cosas, o sea, empecé a evitar tener estas cosas o estas relaciones o estas reuniones o aparté a mi familia, porque me alejé de ustedes también, por estar viviendo esto, que sabía que no era lo más conveniente para mí, pero yo inconscientemente me di el permiso de vivirlo para estar en uno de los fracasos más grandes de mi vida. ¿Estamos hablando de una relación? No, de un fracaso, de un cuento, de una Pero cosa. bueno, un aprendizaje. Sí, un cuento. No, yo voy a monetizar eso en algún momento. Y... No, pero era entender- para que entendiera la persona. Bueno, Bueno, un momento de vida un que yo extracto que a la tuve. Kelly no le gusta No mucho. me gusta, no, es que lo voy a monetizar. Cuando yo le saque dinero a eso, sí, ahí sí lo voy a hablar bien. Pero el punto es que estaba pasando por un momento complicado de mi vida y yo decidí hundirme más para entender las relaciones que yo estaba, o sea, los patrones de familia que yo estaba repitiendo. Aquellas cosas a las que siempre le huí, aquellas cosas que siempre critiqué. El no entender cómo ciertas mujeres en mi familia permitían cosas y siempre las critiqué y terminé exactamente como ellas. Y ahora sí tengo historia para decir yo lo viví, yo sé que es cómo se siente y sé que se puede salir de allí. Sé que esa no es vida, sé que hay parejas que sí, que se arreglan, que van a terapia, que hacen el trabajo, que deciden sí, yo te amo, nos amamos, tenemos una vida en conjunto, vamos a salir adelante los dos y lo arreglan y perfecto. Pero hay gente que no. Y una relación de pareja son dos personas. Y si uno solo está en terapia, y si uno solo está haciendo el trabajo, y si uno solo quiere mejorar y el otro no, y sigue comportándose como un niño de 6 años, entonces allí no es el lugar en el que uno tiene que estar. Pero uno aprende de eso. Pero además es como uno aprende aprende muchas cosas, pero al final cuando, es lo que repetíamos quizá en otro capítulo, cuando uno lo que más miedo le teme o lo que más uno critica de afuera, es porque ese mismo miedo está internamente. Entonces al final la vida, al repetirlo tanto y al tenerlo tan presente que no lo quieres repetir, lo terminas repitiendo. Porque al final es como, en las relaciones, no, o sea, está el término, no existe el término medio. No vamos a los extremos. Si mi papá, supongamos un ejemplo, mi mamá es muy sumisa, no dice nada, y mi papá se va al otro extremo, veo el ejemplo de mamá, no quiero ser esto, me voy al otro extremo y me vuelvo demasiado masculinizada en el sentido de que soy proveedora, me sostengo, soy independiente, que nadie venga a decirme lo que tengo que hacer. Aquí estoy yo. Exacto. Entonces te vas al otro extremo y tomas el rol masculino como tú dueña de eso, y al final somos dual, tenemos que integrar
lo femenino y lo masculino en equilibrio, Sí. en el centro. Y claro, nosotros siempre nos polarizamos por un lado, o sea, nos vamos para lo que nos salva, lo que nos puede salvar. Sí, y también que nosotros no tenemos escalas de grises, nosotros somos blanco o negro. Y ahora es que hemos aprendido a tener escalas, pero nos Así ha es. costado. Y ha sido a través de las vivencias, ha sido a través de vivir las cosas, de De voy a hablarla. sufrir, exactamente, de voy a sufrir y voy a llorar y sí, pero de esto que yo estoy viviendo, yo voy a sacar provecho. O sea, esto está para algo. ¿Para qué? En el momento que lo estoy viviendo no tenía la más mínima idea, pero quizás se estaba cosechando el génesis de este programa. El poder Así es. sentarnos, sí, bueno, porque hace un año, ahorita en febrero, fue que nos sentamos y nos grabamos por primera vez y que sí se puede hacer, sí lo podemos Sí. hacer, sí tenemos material, pero quizás no estábamos en un momento emocional estable como para poder sentarnos aquí y hablar de estas cosas. Claro, yo creo que más que estable, porque al final uno nunca está así como en completo equilibrio. O sea, la vida, yo creo que hay que aprender a vivir la vida con todos sus matices. Sí, Eh, y tratar de, más que tratar, es como adaptarte, tener la adaptabilidad de pasar esas malas rachas, por decirlo de algún modo, con la mejor actitud y teniendo un temple positivo de la vida. Porque al sí. final nada es casualidad, nada está ahí para hacerte daño, sino que está por algo. Sí, porque ustedes nos verán a nosotros y que, bueno, ellas están hablando de terapias y de todas las cosas que hicieron y bueno, y ya vivieron los duelos y lo resolvieron y están bien. Es lo que creemos. Sí, creo que ahorita estamos en un momento bueno de nuestras vidas porque estamos estables, estamos contentas, estamos bien. Ahorita apagamos la cámara y es otra cosa, no mentira. Estamos como estables emocionalmente, psíquico, seguimos estudiando, seguimos desarrollando ideas, tenemos un montón de cosas por hacer y un montón de trabajo que va aunado a este proyecto, eh, pero diariamente nos pasan cosas. Y Sí, uno decide si se conecta o no, uno decide es si sí como o si te no. enganchas en el lado positivo o te enganchas en lo negativo. O sea, al Exactamente, final hay que hacer un balance. ¿Qué realmente me suma? O sea, si esto no me suma, no me engancho. exacto. Eh, yo que estoy en el trabajo, diariamente hay cosas que ya no me interesan. Y bueno, y tengo de excusa que tengo mucho trabajo fuera de mi horario laboral y ya no estoy para cosas que no me interesen. Ojalá no vean esto, muchachos. Y si lo ven, bueno, los quiero. Pero es así, o sea, hay cosas que ya yo no me voy a enganchar a pelear porque ya está, ya tenemos mucho tiempo peleando por lo mismo y no funciona. Es que claro, si llevas tanto tiempo discutiendo lo mismo o teniendo diferencia y eso no te ha conducido a ningún lugar que te ha movilizado o ha sacado una mejor versión de ti, entonces por ahí no es. Por ahí no es. Y ya está, y uno lo suelta y lo acepta y listo. Mm. Y agradezco el trabajo que tengo, me encanta, sí. Pero hay cosas que, bueno, que ya está, que son como son y ya. Entonces, ¿qué me llena hacer estas cosas? Entender cuáles han sido mis procesos, ver que yo cuando estaba en todos estos procesos yo no estaba sola. Ujú. Quería estar sola porque mi versión antigua Estaba era sola. de tú estás sola, pero ahora no, ahora yo te tenía a ti a la distancia de un zen y de 4 estaciones de metro que es, puedo ir para tu casa porque me siento mal. Y ahí estabas tú para atenderme y limpiarme las lágrimas. Y tenía a mis hermanos del otro lado del teléfono ahí esperándome para ver, ajá, ¿cómo estás? O sea, tú sabes la cantidad de veces que es importante a veces tener Amigos. personas vitaminas. Mm. Amigos que yo no tengo hermanos de sangre, a las personas que yo les digo hermanos, que son dos en específico, es porque nos conocemos desde 1999 y hemos atravesado un montón de cosas y nos volvimos Cercanos. hermanos. Los tres nos decimos hermanos. Eh, y estoy muy agradecida con la vida de tenerlos. Pero yo llamaba, por lo menos a Zoid, no sé cuántas veces lo llamé, simplemente, escúchame que estoy llorando. O sea, yo me acuerdo que yo llamé a Zoid un día y estaba en un restaurante comiendo pollo. y él se estaba comiendo mientras yo estaba llorando. Y Zoid no me preguntaba. Él simplemente me dejaba llorar. Y después que yo tenía media hora llorando, que era como que ya entendía que yo estaba más calmada, entonces hacía esta linda acotación de, hermana, tú sabes que vi el episodio 4, ¿verdad? De la Guerra de las Galaxias. Entonces yo no me había dado cuenta que Han Solo, y ahí a mí se me olvidaba el drama que tenía y yo me metía de lleno a Star Wars y ya ahí terminábamos hablando 5 horas. Y esa era mi forma de drenar, esa era mi forma de atravesar el duelo. Es que al final
a veces no necesitamos que nos digan qué hacer. ¿No? Necesitamos solamente tener a esa persona que nos escuche. Y yo creo que ir a terapia a veces no es que no te van a decir nunca qué hacer. No. De partida, no significa que te van a decir, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto. No, porque al final cada persona sabe lo que tiene que hacer y va a descubrir cosas solas en el camino. Ujú. Y yo creo que cuando tienes esos amigos, como dice tu persona vitamina, que puedes contar y que puedes a través, junto con otras personas, porque al final nunca estamos solos. No. Aunque nosotros decíamos, no, soy hija única, bueno, no es mi caso. Eh, y yo tengo muy buenas amigas también, entonces Sí. no soy una persona que pueda decir, hoy estoy sola en el mundo, aunque sí, en algún momento de mi vida me sentí sola Ujú. estando rodeado de muchos hermanos. Ujú. Pero ese es otro Ese es tema, otro capítulo. eso es otro capítulo Ese es aparte. otro capítulo. Pero al final contar con esas personas y realmente hablar Hablar de ayuda, lo que sientes. ayuda un montón. Agarrar y decir a Jean Andrés yo le tengo más respeto en cuanto a su opinión, de las opiniones que me pueda dar. Y a ver, sí, como que ya va, no le voy a contar todavía. Pero cuando decidí contarle que ya no podía más con mi existencia, fue hermoso porque no hubo en ningún momento de la conversación hubo crítica, no me juzgó, fue como, ya, bueno, te pasó esto, Ya está. ya está, ¿qué aprendiste? Ok, ajá, sabes que en algún momento te voy a fastidiar con esto, cuando lo superes, no me vayas a fastidiar. Y ya está. Bueno, pero al final uno igual se termina riendo de esto. O sea, claro. yo creo que lo bonito de la vida en sí es que uno tenga esa capacidad de reírse de las cosas que en un momento lloraste. O sea, no es tan grave. O sea, yo al menos siempre me río de las cosas que me pasan. Porque al final uno dice en su momento quizás estuvo llorando, estuvo ahí toda afligida. Ujú. Pero después dice, qué chistoso igual, porque pasaste por eso, lo hiciste, Ujú. pero después aprendiste de eso. Y No, no era tan grave. Y que también, o sea, cuando estás en el momento de drama no lo ves, pero después que pasa el tiempo y lo ves y tienes perspectiva, tú dices, wow, menos mal que me salí de allí. Ay, gracias Dios, porque ese no era el camino que yo quería, esa no era la vida que yo quería vivir, o yo no quería seguir viviendo de esa manera. Y qué bueno, no específicamente de este caso, sino de todos los demás, también agradeces que ya se vivió, se hizo lo que se iba a hacer, se aprendió lo que se iba a aprender y ya está, y pasamos la página y seguimos. Pero uno tiene que decidirlo. O sea, Sí. no sale solo, no se logra solo. Uno tiene que decidir, sí, voy a aprender de esto, sí, esto fue lo que me pasó, la ruptura, cambiaste de trabajo, cambiaste de país, terminaste amistades que en algún momento de la vida fueron tus mejores amigos y después, bueno, cada quien creció de maneras distintas, cada quien estamos en sintonías Es diferentes que, y hay que alejarse y ya está. es que claro, yo creo que eso ni siquiera se busca, es algo que se da de forma natural, porque al final cuando tú vas en una línea de trabajo, ya sea por trabajo o por una elección personal de poder conocerte, porque al final cuando tú haces este trabajo de autoconocerte, es un trabajo para toda la vida, no es un trabajo que vas a empezar, ok, empiezo hoy, termino en 2 días o termino en un año, no es así, porque al No. final te terminas dando cuenta de que es para toda la vida, porque uno no se conoce Ujú. nada. No. Yo cuando empecé a hacer este camino a los 25 años, o sea, consciente, porque quizás venía desde antes haciendo pero no era consciente. Yo creo que cuando fui consciente fue a mis 25 años y yo dije, no, en un año lo tengo resuelto. Sí, claro. Suerte. 14 años después, Ajá. aquí me tienes. Y te das cuenta que al final es como, me agradezco hoy por haber comenzado, porque te das cuenta que es un camino para toda la vida y que cada vez vas conociendo y te vas abriendo una posibilidad de conocer una mejor versión de ti. Ujú. Y cuando cada vez que te abres a conocer una mejor versión de ti, es que te vas a desequilibrar
Es como lo que decíamos, creo que en el capítulo anterior. Te desequilibras por elección. Y tú decides, ok, esto me da curiosidad, pero atraviesa un proceso de romper paradigmas a nivel mental que a veces uno puede creer que no significan nada. Pero de verdad que duele de igual manera como si te dejara alguien. Exactamente, sí. Porque es como romper con un sistema de creencias que tenías súper inculcado a nivel mental. Y me acuerdo que te conté el tema de cuando yo estudié Reiki. Ajá. Que creo que me ha pasado con Reiki y con otras disciplinas. Ajá. Porque uno tiene mucho juicio a nivel mental. Sí. Pero siempre es importante hacerse caso. Porque creo que cuando uno intuye cosas, o sea, cree que va por ahí, es por ahí. No se equivoca en eso. Y claro, es como yo venía de una familia que si bien no, mis papás no van a la iglesia, pero yo sí hice la primera comunión, la confirmación, toda esa. Te criaste bajo la creencia católica. Ajá. Claro. Entonces, cuando empecé a estudiar Reiki, era algo diferente. Si bien Reiki no es una disciplina, no es una religión en sí, pero porque al final es una disciplina, una forma de ver la vida. Pero te rompe paradigmas que te habían enseñado en la iglesia. Y uno se siente mal. Yo me sentí, pero inmensamente mal, porque era romper con todo lo ya aprendido. Entonces romper eso duele, porque a veces uno dice, oye, pero ¿lo estaré haciendo bien? Quizás estoy rompiendo, quizás no es por acá. Y empieza eso de empezar a criticarte y empezar a hacer juicio de lo que tú misma, en este caso yo, elegí. Y atravesar eso al final es cuando tú le cuentas a la familia, oye, estoy haciendo esto, y es como, y te miran como bicho raro y te dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué secta te metiste? Y tú dices, no es una secta, pero me hace feliz. O quizás sí es, no, broma. Es que eso yo creo que muchos te dicen así como, estás en una secta. Exacto, sí. Y es algo Reiki. O te metiste a cosas de brujería. Claro. Esa es la otra y que no. No, es todo lo contrario. Pero claro, o sea, vuelvo y digo, es como, y atraviesas eso un duelo sola, porque estás tú rompiendo con algo interno tuyo. Sí. Y eso es como muchas veces le dicen la noche oscura del alma, porque al final uno tiene que empezar a limpiar todas esas creencias internas que también se hacen de a poco. Yo, imagínate, supe de paradigmas mentales y creencias limitantes hace un par de años atrás. Antes no sabía, entonces, y si empiezas a depurar todo eso interno sin saber lo que estás atravesando, sin tener al final no necesitas tener un nombre, pero cuando uno le da un nombre a nivel mental es como lo entiendes. A veces siempre uno tiene que entenderlo a nivel mental, así como tiene este nombre, es esto, y ahí como que lo aceptas y avanzas. Pero es un proceso que se vive solo cuando tú no conoces a nadie más que está atravesando lo mismo. Sí. Pero cuando tú empiezas a hablar de estas cosas, se siente tan bien porque sintonizas con otra persona que quizás está atravesando lo mismo. Por eso siempre es bueno hablar de los procesos que uno está viviendo, porque no estás solo en esto. No es el único ser humano que está atravesando una transformación interna. Y que el tema de la espiritualidad, o sea, ser una persona espiritual no es que ahora te volviste religioso. No, ser espiritual todo lo contrario. No va ligado a una religión. Es entender que hay muchos tipos de religiones, que hay muchas cosas que uno no entiende, o sea, que nunca te explicaron porque socialmente quizás no está bien visto, pero hay muchas disciplinas que te pueden ayudar, que te pueden hacer conectar contigo. Y claro, y está fuera de la religión. Y está fuera de la religión, y quizás allí uno puede tener diferencias con, bueno, pero esto me lo explicaron de esta manera y quizás no es por allí. Ese es otro capítulo. Pero conectas con esas cosas y sientes que te sientes mejor, que el Ho'oponopono es una forma de vida, ni siquiera es una religión. No, porque es que Ho'oponopono es muy parecido a Reiki, porque al final no es una forma de vida, pero al final Ho'oponopono significa resolución de conflicto. Eso significa, básicamente. Entonces es como tú ocupas las herramientas, los mantras o estas frases para que tú empieces a limpiar en ti. Y hay muchas técnicas dentro de la misma.
Sí. Pero yo creo que de eso podríamos hacer un capítulo aparte de como qué es cada técnica Exacto. como para dejar información como Sí, para que herramientas. ustedes sepan más o menos qué es y si resuenan con eso y quieren hacer cursos y quieren estudiar eso, pues se den la Vayan oportunidad de ir a una clase, de ir a una clase corta, de ir a un taller de 2 horas y ver si como... resuena o no con ustedes, porque todo es resonancia, todo es frecuencia. Nuestra voz es resuena de una forma, es mm, una frecuencia. Entonces hay que creer en eso, hay que creer que el agua que nos tomamos aquí tiene una carga y el agua que está en el Amazonas, en los tepuyes, tiene científicamente comprobado otra resonancia. Entonces sí hay algo. Es importante que uno se haga responsable y que uno sepa que la palabra tiene poder, que el pensamiento tiene poder, que uno crea las situaciones que le suceden diariamente, que si tú estás en el pesimismo, siempre te van a pasar cosas que reafirmen tu pesimismo, que si tú estás en el drama, te van a pasar cosas que reafirmen ese drama, que si tú estás en carencia, la vida te va a llevar a más carencia. Y en la medida en que tú te des cuenta de eso y empieces a cambiar tu manera de pensar, empieces a cambiar tu forma de hablar, la música que escuchas, la gente con la que te relacionas, entonces va a cambiar tu entorno. mm. Eso es Es que sí o sí. sí, pues de hecho es cuando tú empiezas a cambiar internamente, por consecuencia, las personas con las que te rodeas cambian. Ujú, Porque al final no es que tú elijas. A veces uno hace elecciones de forma consciente, pero a veces no. ujú, A veces las cosas suceden y uno tiene que aceptar que sucedan de esa manera. exacto. Y creo que el tema de cuando se cierran ciclos, como para ir redondeando la idea de las relaciones, cuando tú atraviesas el duelo de las relaciones, es un cierre de ciclo. Ujú. Y al final, aceptar que eso ya se cerró es parte del aprendizaje de eso. Sí, señor. Sí. Y quedarte con todas esas cosas porque al final no es culpa del otro, no te dejó. Eso se terminó ya. Sí. No, nadie deja a nadie. O sea, Ujú. es como un ciclo que se tenía que cerrar. Es así. Y era necesario para tu Ujú. vida. Y Para uno, poder evolucionar. claro, y cuando uno lo ve desde ahí, desde la gratitud de decir gracias porque aprendí un montón de esta relación, si no Ujú, hubiese tenido esta relación no hubiese aprendido tanto, ujú, yo al menos así lo veo ahora, era necesario que pasara eso en tu vida. ujú. Entonces, ver la vida con gratitud y que aquellas experiencias que quizás veamos como malas o demasiado negativas en nuestra vida, estaban ahí por algo. Sí, señor. Y además que hay un dicho que dice, nadie se consigue la misma persona 2 veces. Y no, porque cambiamos, porque evolucionamos. Sí. Y qué maravilla poder cambiar, qué maravilla poder ser una versión nueva, ser una versión distinta. Qué maravilloso no ser la misma persona que cuando tenía 25 años, que no ser la misma persona que hace un año. Qué dicha sentir que podemos cambiar, que la respuesta está dentro de uno, que las cosas pasan para que uno aprenda y estar Ujú. a la expectativa de esto me va a enseñar y me va a hacer una mejor persona. Y voy a tener más cuentos y voy a tener más vivencia. Y con eso conectas con otras personas y conectas con otras cosas y vas descubriendo. El mundo es muy grande, el mundo es muy, muy grande. Y hay muchas cosas que todavía desconocemos que están allá afuera esperando que nosotros lleguemos a Ah, tocarle la puerta. sí. Eh, Y yo creo que quizás que nos faltó como mencionar el tema de duelo interno es el ego. Creo que ese es como para un capítulo completo, pero un episodio completo, pero al final creo que una de las cosas que La Noche Oscura del Alma hace referencia al ego. Es como a ese personaje que nos ujú, inventamos sí. y que nos creímos que éramos. Ujú, Porque cuando tú te aferras a un personaje, ya sea, el personaje puede ser lo que estudiaste. Que a veces ujú, uno dice, no, y típico, yo creo que a mí me cayó la teja. Me gusta esa frase. sí. Cuando tú te presentas y uno dice, yo soy no sé tanto, y no, yo soy, pues supongamos tu profesión, y Ujú, después empieza a decir lo demás. ujú, Pero tú no eres eso. sí. Tú no eres una profesión. Eso es un rol social que tú estás cumpliendo. Es Ujú. un rol en la sociedad que elegiste cumplir. Que no es que te pusieron ahí, tú elegiste hacer eso. Pero tú no eres eso. Y no eres más o menos por la profesión que escogiste, porque no siempre vas a poder
ejercer esa profesión. No, y no está determinado que tú estudies algo y terminas haciendo eso. Entonces, Para muestra, 2 botones. aquí hay 2 ejemplos. Exacto. Pero yo creo que eso es bien fuerte, atravesar y romper esos paradigmas del ego, del cuento que te inventaste que eras. Porque cuando tú te das cuenta de que todos somos iguales, de que al final, si tú no reconoces tu fortaleza, que realmente no conoces tus virtudes internas, tú te alimentas y te sostienes del ego y del rol y del personaje que te inventaste, y sacarte esas caretas que tienes ahí muy pegadas es difícil. Yo eso diría que es algo que cuesta. Que cuesta, pero se puede. O sea, tienes que ser muy perseverante en qué cosas quieres soltar, en qué cosas quieres trabajar. Y eso hay que hacerlo de forma consciente. Y cuando no, a veces la vida nos coloca cosas para darnos cuenta de aquello que estamos enganchados y de aquello que nos aferramos como, tú eres esto. ¿No? No soy eso. Pero hay gente que sigue viviendo en automático y no se da cuenta de que la vida te está haciendo un llamado de atención para que dejes de vivir desde ese punto de vista. Y bueno, cada quien es libre, tiene libre albedrío y libre de escoger en qué momento hacer la conciencia o no. Es que al final yo creo que nosotros nunca perdemos la conciencia. Al final es como que nuestro ser está esperando ahí con conciencia para que nosotros mentalmente tomemos conciencia de lo que somos. Y al final nunca estamos tarde para nada y siempre estamos a tiempo para todo. Y al final cada uno va a su ritmo, a su tiempo, y todo lo que nos sucede es correcto y perfecto. Es maravilloso. Muchachos, háganse responsables de lo que piensan, de cómo piensan, de lo que se dicen. Sean más conscientes y tengan más conversaciones conscientes con ustedes mismos y con las personas que están a su alrededor. Y si ven que la vida los está sobrepasando, si las situaciones los están sobrepasando y sienten que solos no pueden, busquen ayuda, busquen atención psicológica, atención psiquiátrica, terapias holísticas. Hay muchas, hay cientos de terapias que los pueden ayudar. Y también hay cosas gratuitas, o sea, hay mucha información disponible y creo que al final el foco de esto que colocamos la información es como para comprensión, para contar nuestras vivencias, y si alguien resuena, que comparta también esta información. Creo que muchas veces estamos ahí pensando que somos los únicos que nos está pasando esto y no es así. Y no es así. No estamos solos, muchachos. El mundo es bastante grande. Bueno, ha sido como que maravilloso. 2 episodios que, mira, hablamos muchísimo. Y de hecho no teníamos... No, esto no estaba en los planes. No. Pero así somos nosotras y nos encanta. Nada, comenten, compartan, denle a la campanita, suscríbanse, díganos sus comentarios, sus opiniones, lo que piensan. Nos consiguen en todas las redes sociales como ¿Qué pasa si lo hablamos? Unificando _el_ser. En la página web unificandoelser.com para las terapias, para los talleres, para los cursos que tiene Ingrid. Y pues nada, nos vemos en Spotify, sale los miércoles al mediodía, y en YouTube sale el capítulo a las 7 de la tarde, hora Chile. Así que nos vemos la semana que viene, espero que les haya gustado y pues nada, estamos atentas en las redes sociales de cositas que vayamos haciendo, esperemos que les guste y pues nada, a ver si interactuamos en vivo uno de estos días. Gracias. Nos vemos.